Muy buenas tardes a todos, soy el abogado Carlos Cuauhtémoc Sánchez y en nombre de ADN Abogados les doy la más cordial bienvenida a esta sexta sesión de Café Aduanero. El objetivo de este programa es mantenernos informados sobre temas relacionados del mundo del comercio exterior y temas aduaneros. Y bueno, el día de hoy el tema a comentar es rectificación de pedimentos y pedimentos globales complementarios. Y pues bueno, antes de iniciar con este programa, les quiero dar algunas indicaciones. Favor de mantener sus micrófonos apagados y si tienen alguna duda o pregunta, pueden formularla en la parte superior del chat. Y pues bueno, sin más preámbulos, les presento al licenciado Arturo Hernández, quien es socio y director del área de comercio exterior de ADN Abogados, quien entrevistará el día de hoy a la licenciada Ana Olivia Oregel Juárez, quien es especialista en materia aduanera. Y pues bueno, a quienes saludo de manera más afectuosa y les cedo la palabra para que inicien con el programa del día de hoy. Y por favor, díganos de dónde se están conectando a través del chat. Carlos, muchas gracias por la presentación. Carlos, como ya los hemos comentado, es de nuestro equipo de abogados, el más joven, así es que a él le toca presentar. Gracias a todos mis queridos amigos que estoy viendo que se están conectando. Bienvenidos a este Café Aduanero del día de hoy, 9 de septiembre del 2020. Hoy voy a tener el gusto de presentar, además de una gran amiga, a una especialista que durante muchos años, desde que yo la conocí cuando ella era su administradora en la aduana del aeropuerto hace más de 20 años ya, ¿no, Olivia? Después he visto cómo ha Así es. evolucionado su carrera en la Administración General de Aduanas y ahora está con nosotros participando de varios proyectos en ADN, abogados, asesores corporativos, como todo un especialista en materia aduanera. Les vamos a presentar hoy un tema que la verdad es que, además de importante y trascendente, que creo que cobra una gran vigencia. Permítame nada más hacer referencia. El día de ayer se presentó a la presidenta de la Cámara de Diputados por parte del secretario de Hacienda el presupuesto de ingresos, una iniciativa de la ley de ingresos de la Federación para el siguiente año, y en donde destacan varios puntos en materia de comercio exterior. Hay una reducción en relación a los impuestos que se pretenden cobrar el siguiente año en relación a lo de este año. Sin embargo, también una declaración que hoy surge en la jornada, las autoridades ponen el dedo en la llaga y dicen: vamos a combatir el contrabando y vamos a recaudar 300,000 millones de pesos el siguiente año, entre lo que resta este año y el primer semestre del siguiente. Caray, este tema me lleva a que, va a haber o más reconocimientos, o van a ser de alguna u otra manera buscando esa recaudación, ya sea por su evaluación o por su facturación o por el valor en aduana, y también a través de auditorías. Esto no hay otra lectura, toda vez que estas son las facultades que tienen las autoridades, muy válidas. Así es que, mis queridos amigos, si no tuvieron la oportunidad de pagar adecuadamente sus impuestos, si tienen algún dato que está mal colocado en el pedimento, es momento de revisarlos. Yo creo que, Ana Olivia, dándote la bienvenida a esta primera sesión contigo, porque pues, nos puedes tocar muchos temas, yo creo que el tema de hoy verdaderamente es no nada más importante, sino relevante y de trascendencia para nuestros amigos que importan. Se equivocaron en algo. ¿Cuáles son las reglas para rectificar pedimentos? Vamos a dar una repasada por ahí. Pero por otro lado, una herramienta que me parece que es muy interesante, que está en ley aduanera, que está, más bien, está en reglas, que son los pedimentos globales complementarios. Hoy nos platicarás acerca de esto. Te doy la bienvenida. Te saludo a quienes nos están visitando y pues adelante, Anita, bienvenida. Bueno, yo sigo insistiendo, sí nos gusta saber de dónde se comunican. De la chamba, dice María de Los Ángeles. Perfecto. Así es que adelante, Anita, bienvenida para la presentación de este programa. Y mis queridos amigos, preparen sus preguntas para que podamos ir haciendo un sabroso café aduanero el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Como ya les comentaron, vamos a platicar sobre la rectificación de los pedimentos. Quien no ha tenido necesidad de hacer una rectificación, y si no lo han tenido, ahora es el momento de revisar por todo lo que acaba de comentar
el licenciado Arturo Hernández. Ya vimos cuál es la tendencia, hacia dónde va el SAT, y creo que es muy importante que revisemos todas nuestras operaciones, y si es el caso que tengamos que rectificar, pues bueno, vamos a platicar sobre cuáles son los conceptos y el procedimiento para rectificar, y posteriormente hacer uso del beneficio, porque en realidad es un beneficio, poder realizar los pedimentos globales complementarios en caso de que tuviéramos que pagar algunas contribuciones derivado de la revisión que hagamos a nuestras operaciones de comercio exterior. Ok, vamos a iniciar con el fundamento. ¿Cuál es el fundamento legal que nos permite poder hacer las rectificaciones de nuestros pedimentos realizados? Primeramente tenemos el artículo 89 de la ley aduanera, que si recordarán hace algunos años no nos permitía rectificar muchos datos después de activar el mecanismo de selección automatizado. Pero ¿qué sucedía en ese momento? Resulta que sí se identificaban las irregularidades, incluso se obligaba casi al pago de las multas correspondientes, pero la información que quedaba en el sistema electrónico aduanero estaba mal. La información estadística nunca se corregía porque una vez que pagaban las multas identificadas las irregularidades, se consideraba que ya estaba regular la operación. Sin embargo, en el sistema nunca se corregía porque o no se podía hacer ya la rectificación derivado de que en aquel entonces el artículo de 89 de la ley no nos permitía, o bien pensaban que con eso ya quedaba. Se dio cuenta la autoridad que esto no era suficiente, y con motivo de esta situación fue que se hizo una modificación o reforma, mejor dicho, al artículo 89 de la ley aduanera, en el que ahora nos permite, al igual que antes, rectificar el número de veces que sea necesario, así como cualquiera de los datos que se transmiten al sistema electrónico, pero esto es primero una vez que se activa el mecanismo de selección automatizado. Y es obvio, mientras no activemos, podemos hacer prácticamente lo que queramos con los datos que se transmitieron. Sin embargo, con la reforma que hubo a este artículo, ahora también se permite hacer rectificaciones al pedimento una vez que se ha activado el mecanismo de selección automatizado. Solo que hay algunos supuestos específicos de los que vamos a hablar más adelante, en los que requerimos una autorización previa a hacer esta rectificación. Mientras no estemos en los supuestos que se requiere autorización, igual podemos hacer nuestras rectificaciones en el momento que nos estemos dando cuenta y corregir. Esto es importante porque mientras lo hagamos de manera espontánea, es decir, que no nos requiera la autoridad o lo identifique, no nos vamos a hacer acreedores al pago de las multas, que eso es un tema también muy importante. De aquí la insistencia en que revisemos nuestras operaciones, verifiquemos que todo está correcto y en caso de necesitar hacer una rectificación, la hagamos de manera espontánea y así poder evitar el pago de las multas. También el artículo 89 de la ley aduanera nos dice que cuando estemos en reconocimiento o en ejercicio de facultades de comprobación la autoridad, se puede hacer rectificación, pero hasta que concluyan estos, salvo los casos específicos que también en regla nos establece. Hay supuestos específicos que me dice, si yo en facultades de comprobación o en reconocimiento, yo autoridad identifico alguna irregularidad, corrige antes de que concluya. Pero eso es siempre y cuando así esté previsto en la regla. Si no, nos tenemos que esperar hasta que concluya el reconocimiento o las facultades de comprobación para poder realizar la rectificación del dato o los datos que hayamos identificado que nos están haciendo ahí alguna irregularidad. Es importante también mencionar que estos datos se van a corregir siempre y cuando no se detecte alguna otra irregularidad, y como ya había mencionado, si es de manera espontánea, no vamos a tener o no vamos a ser sancionados con el pago de la multa. La siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar ahora de un supuesto específico que tenemos en las reglas que se refiere justo a lo que acabamos de comentar ahorita. Las rectificaciones que requieren autorización. Tenemos dos autoridades que nos van a dar la autorización para poder hacer nuestra rectificación.
En el primer caso, cuando yo requiera hacer una rectificación, necesito por única ocasión ir con el formato A8 del anexo 1 de las reglas ante la Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio Exterior para que me autorice a hacer esta rectificación. No cada que yo identifique una irregularidad y que tenga que rectificar, es por única ocasión. Este formato del anexo 8 básicamente tiene la información de un escrito libre que es cumplir con requisitos del 18 y 18A del Código Fiscal de la Federación, solo que está concentrado en este formato y algunos de los datos específicos de estos artículos del Código no están, pero en general a eso se refiere este anexo 8 y se presenta acá en la Ciudad de México en Torre Caballito, si no mal recuerdo es el piso 28. Pero bueno, es aquí donde está la Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio Exterior, donde yo voy a presentar si es que requiero esta autorización para mi rectificación. Y la otra autorización que se requiere es cuando tenga que rectificar previo a la conclusión del despacho aduanero. Esto es, si estoy en el despacho aduanero y en ese momento se identifica alguna irregularidad o algún dato que tenga que corregir en mi pedimento, entonces tengo que hacer la petición ante la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas. En este caso no hay un formato específico, es mediante escrito libre. Evidentemente ya sabemos que siempre que nos vamos a dirigir a la autoridad aduanera hay que cumplir con el artículo 18, 18A del Código Fiscal de la Federación, para que, dependiendo de mi supuesto en el que yo quiera hacer la rectificación, sepa ante quién y bajo qué formato debo hacer mi solicitud de autorización. Y estas autorizaciones son para el pago de lo indebido en el pedimento, es decir, si yo pagué de más por alguna de las circunstancias que ahorita vamos a mencionar, es cuando requiero estas autorizaciones. Y además, ese pago lo tuve que hacer en efectivo, conforme al apéndice 13 del anexo 22 de las reglas generales. Sabemos cuál es la forma de pago, pero bueno, de todas formas hay que verificar que el pago se haya hecho en efectivo para que proceda esta solicitud. Y también señala la regla que esto no aplica cuando se trate de preferencias arancelarias, es decir, si con motivo de la preferencia arancelaria es que yo tengo este pago de lo indebido o porque apliqué un PROSEC o por la tasa establecida en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Las consultas que se hayan hecho a la autoridad en términos del 48 de la Ley Aduanera, por cupos o una resolución de cuota compensatoria en la que se determine a lo mejor que mi producto o mi mercancía pues no estaba sujeto a la cuota y cuando yo la importé pues pagué. Entonces tengo derecho a solicitar esta autorización para el pago de lo indebido. Y de los contratos de mercancías del anexo 14, que básicamente se refiere a hidrocarburos, productos petrolíferos, etcétera. Aquí es porque se determina de manera provisional el pago, o mejor dicho, el valor de la mercancía. Y entonces, a lo mejor con motivo de esa definición provisional del valor, posteriormente, cuando ya conozco el valor real, puedo también tener pago de lo indebido. Estos son los conceptos que establece la regla. El otro supuesto es cuando yo quiero hacer un cambio de régimen. Por alguna razón puse la clave del pedimento equivocada y no era el régimen que yo quería. Entonces también requiero solicitar la autorización para poder hacer mi rectificación para el cambio de régimen. Todos los pedimentos de rectificación se hacen con la clave R1, que justamente es lo que indica al sistema que estamos hablando de una rectificación de datos consignados en el pedimento. Otro de los conceptos es cuando haya datos de identificación de vehículos que cuenten con el número de identificación vehicular y se clasifiquen en estas partidas. Estos son los supuestos en los que se requiere la autorización por única vez ante la ACAJASE o
ante la caja si es que lo vamos a realizar o tenemos necesidad de hacerlo previo a la conclusión del despacho aduanero. ¿Correcto? La siguiente, por favor. Perfecto, perfecto. No sé si respecto de esto que acabamos de ver, esta regla, ¿hay algún comentario? Hasta el momento nada. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta, Ana Olivia, pero seguimos avanzando y mis queridos amigos, en lo que Ana Olivia sigue tomando su cafecito, preparen sus preguntas y con gusto para hacerlo más interactivo. Recuerden que Café Aduanero es un programa interactivo con ustedes. La intención es tomar sus inquietudes, tomar sus participaciones para tratar de aclararlas en esta sesión. Continuamos si gustas. Ok. Otro de los supuestos que encontramos en las reglas de comercio exterior es a la que se refiere al RFC. En su momento fue un tema porque por alguna razón sí hay muchas veces errores, se equivocan en plasmar el RFC en los pedimentos. Y era uno de los campos que antes de la reforma que les comentaba de este artículo 89 no se permitía rectificar, o si se permitía, se tenía que hacer cualquier cantidad de gestiones para que se permitiera. Ahora está establecido que sí se puede hacer siempre y cuando se cumplan con las condiciones aquí establecidas. Y además se puede rectificar a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal inmediato posterior. Es decir, si yo identifico operaciones de comercio exterior que se realizaron durante 2019, tuve como fecha límite hasta el 31 de marzo del 2020 para corregir esos errores. Y lo mismo sucede ahora que les estamos diciendo que se pongan a verificar sus operaciones de comercio exterior o nos pidan apoyo para eso, se puede identificar y evidentemente estamos todavía en tiempo porque las operaciones de 2020 tendríamos hasta el 31 de marzo del siguiente año para poder corregir y hacer las rectificaciones correspondientes respecto del Registro Federal de Contribuyentes. Estos pueden ser con motivo de un cambio de denominación o razón social, pero a condición de que se presente el aviso correspondiente ante la aduana. Es decir, por alguna razón, la empresa cambió su denominación o razón social, entonces tuvo que dar aviso al SAT y copia de ese aviso se le tiene que presentar a la aduana para acreditar el por qué nosotros vamos a cambiar este dato del RFC, porque al cambiar la denominación o razón social, evidentemente el RFC se va a modificar. Otro supuesto es por la cancelación del RFC como consecuencia de una fusión o escisión y también requiere que se presenten los avisos correspondientes. Es decir, una empresa se fusiona con otra y por lo tanto el RFC de esa empresa 1 ya no existe porque al fusionarse con la 2, pues queda ese RFC vigente, ¿no? Y en la escisión lo mismo, puede parte de su empresa irse con otra y se va a crear un nuevo RFC. Cuando por error se declare uno diferente al que le encomendó el despacho de la mercancía, pero aquí se piden varias condiciones. Es decir, yo aquí cuando hice la operación aduanera, puse un RFC diferente del que es en realidad el de mi cliente. ¿Qué es lo que pide aquí la autoridad para acreditar que efectivamente se trató de un error? Pues que previo al despacho tenga el encargo conferido, ¿no? Para demostrar si es mi cliente, si me solicitó, solo que yo me equivoqué. Los anexos del pedimento, obviamente a los que se refiere el 36A de la ley aduanera, se encuentren a nombre de quien encomendó el despacho de las mercancías. Parte de la documentación con la que le acredito a la autoridad que efectivamente sí tenía yo que hacer la operación en su nombre, pero puse otro. Que se hayan realizado despachos previos, excepto cuando sea el primero del que se cometió el error. Es decir, le digo, mira, anteriormente, si es mi cliente, anteriormente ya yo le había hecho varios despachos, aquí tengo los antecedentes con los que te acredito. Que estén inscritos en el padrón de importadores o bien que cuenten con la autorización para no estar inscrito en el padrón. Si es el caso que la operación no requiera de padrón o se trate de exportación, no va a aplicar,
y que no haya lesión al fisco y se hayan cumplido con las formalidades del despacho aduanero. Estos son los 5 requisitos que me pide la autoridad para poderme permitir corregir el RFC con motivo del error. ¿Y por qué? Pues porque con toda esta documentación le estoy acreditando que efectivamente se trató de un error involuntario, como regularmente los llaman, ¿no? Ok, Sí. Anita, aquí ya tenemos preguntas, no te quise interrumpir, precisamente para tratar de que explicaras todo el tema de rectificación en RFC, pero vamos a avanzar un poquito. Nos pregunta Luis Rivera, que le agradezco sus preguntas, a Teresita Ruiz, coinciden básicamente en los tiempos de respuesta. Bajo tu experiencia, ¿cuál es el tiempo de respuesta de la caja o de la cajase? Híjole, pues como sabemos, tienen plazos establecidos y aunque generalmente se dice que lo hacen lo más pronto posible, la verdad es que se tardan. Y si estamos hablando ahorita de estos tiempos en los que no están trabajando al 100% el personal, están haciendo guardias y algunos están haciendo home office, pues sí se están tardando un poco, aunque de alguna forma ya está más, es un tema que ya están más acostumbrados, ¿no? Al principio cuando se permitió empezar a rectificar todos estos datos, pues como cualquier otro procedimiento que era nuevo, se tardaban un poco más, pero al menos un mes yo creo que sí se están tardando. Por eso la importancia de revisar y hacerlo a la brevedad posible. Ok, perfecto. Muy bien. También nos preguntan en el tema de hidrocarburos, si pagué de menos y quiero hacer el R1 para pagar lo correcto, ¿tengo que solicitar autorización? Las autorizaciones son para pago de lo indebido, que no es el caso, aquí es querer pagar, ¿correcto? Aquí es correcto. Entonces aquí es cuando podemos usar el beneficio de los complementarios. Incluso si fuera el caso, podemos hacer los globales, que en todo un periodo haya identificado varias operaciones, en todo un ejercicio fiscal, varias operaciones en las que tengo que pagar, puedo hacer uso de ese beneficio y pagarlo para hacer un solo pedimento y no estar haciendo varios R1. A ver, perdón, creo que no me expliqué bien, pero dice Okay. ahí, él pagó de menos y quiere hacer un R1, ¿tiene que pedir autorización? Creo que no, ¿verdad? No. No, si es para pagar, no, al contrario, es lo No, que imagínate, no, ahora. oye, te debo una lanita, no me pidas autorización, me voy a tardar 6, 8 meses en darte la respuesta, no, aquí no tienes que Bienvenido. pedir. Así es. Correcto. Oye, otra pregunta, cuando se aplica un TLC, se recomienda cuando se solicita una compensación, cuando la tasa de tenga una tasa 0% y lo que queremos es que se vuelva únicamente el DTA, ya que nos indicó en alguna ocasión la autoridad al resolver que no procedía el pago del indebido por no tratarse de un impuesto. En este caso se refería directamente al IGI. Esto no es una pregunta, muy bien, aclaro, es de Nora, ya ahorita me di cuenta. No, básicamente lo que nos comenta es esto, ¿no? Cuando soliciten una compensación, cuando tengas una tasa 0, pero queremos que nos devuelvan únicamente el DTA, nos indica, conforme a algunos tratados, no procede la devolución del DTA porque básicamente hablamos aquí de la compensación de impuestos, no de derechos, ¿no? Es correcto. Ok, perfecto. La pregunta de Luis Rivera es saber si hay rectificaciones que ameriten una multa o bien si no se aplican multas por ello. Bueno, como comentamos al principio, si ustedes hacen las rectificaciones de manera espontánea, es decir, que no sea derivado del ejercicio de facultades o en reconocimiento, o que la propia disposición diga, primero me pagas y luego rectificas, no. Porque recuerdo, creo que sí hay por ahí alguna que dice que pagues las multas correspondientes, pero mientras tú lo hagas de manera espontánea y tu supuesto no esté específico que necesariamente pagas la multa, no tendrías que pagarla. Ok, de acuerdo. Perfecto. Lalo Durán, gracias por tu pregunta. ¿En qué caso se usa el escrito libre o el formato A8 para pedir autorización? El A8, cuando cuando tengo que hacer mi solicitud de autorización por única vez ante la Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio Exterior, y eso es para pago de lo indebido, es decir, cuando voy a solicitar devolución por única vez. Okay.
el escrito libre es ante Acaja cuando tengo que hacer una rectificación antes de que concluya el despacho aduanero. Ok, perfecto. Sí, efectivamente, si ya terminamos el reconocimiento aduanero, tendríamos que dirigirnos ante la Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio Exterior, ¿no? Y siempre y cuando se trate de pago de lo indebido, cambio de régimen, los supuestos que se mencionaron en la regla. Ok, Kitsia Lara, gracias por tu pregunta. Las autorizaciones de pago del indebido, ¿también tardan un mes? Lleva un trámite que lleva más de 10 meses. Desafortunadamente no. Tienen un rezago muy considerable en esa área y sí, efectivamente, tienes toda la razón, están tardando muchísimo tiempo. De hecho, por ahí tienen una estrategia que hemos observado que les están requiriendo para con eso poder alargar más sus tiempos y no comerse el plazo establecido. Ok, Sí, desafortunadamente perfecto. así está. Sí, hemos tenido varios casos también donde queremos rectificar y nos tardan muchísimo. Ok, perfecto. Ni modo que hay que aguantar un poquito ahí el tiempo. El siguiente año, Galaxy M31, gracias por tu pregunta. El siguiente año, 2021, ¿podría rectificar a través de un global complementario operaciones realizadas en 2018? No, porque el plazo es al 31 de marzo del siguiente ejercicio fiscal de donde vienen las operaciones que hay que corregir. Es decir, si fueron operaciones del 18, debió de corregir en 19. Híjole, Galaxy, ni modo, ahí hay que revisar ese tema, a ver qué vamos a Sí, hacer. habrá que... Nayeli, a quien saludo, de nuestro querido amigo Prince, la empresa que estamos trabajando con ellos. Soy una empresa que presenta dictamen, tiene cupo y PROCET, y me doy cuenta 5 años después que apliqué algo incorrecto, un cupo. ¿Puedo rectificar y pagar ahorita recargos y actualizaciones? Pues de poder puedes, ¿no? Claro, El, claro. el, el tema es ver si lo va a considerar la autoridad por el tema de que hay un plazo establecido para poder hacer estas correcciones, ¿no? Ok, ok. Pero al final del día, creo tal vez es mejor porque en alguna revisión o algún ejercicio de facultades que te digan debes y te quieran ahí poner 10,000 multas, pues al final dices, pues ya hice el pago fuera de plazo, pero pues aquí está, ¿no? Claro, claro. Es una corrección espontánea. Ok, muy bien. María de Los Ángeles, a quien saludo también. Cuando mencionas pagos en efectivo, ¿entendemos también que fue por transferencia bancaria? Sí, sí es un pago en efectivo, claro. O sea, la forma de realizar el pago, sea transferencia o que vayas directo a una caja, que creo que ya no se hace ese pago en las sucursales bancarias autorizadas. El tema es que sea pago en efectivo, esto es que no estés pagando con CETES o cualquiera de los otros medios o formas de pago que establece el apéndice 13 Es de la ley correcto. 22. Sí, sí, dice que interesante. Yo pensé todo este tiempo que solo con un formato autorizado me presentaba en el banco sin tener que pedir autorización a nadie. ¿Ok? Perfecto. Ok, Nora es un comentario, dice, en alguna ocasión tardó 1 año y medio que nos dieran respuesta para poder darnos una autorización para poder rectificar. Es correcto. Sí, Sí, desafortunadamente, aunque nuestras autoridades tienen un plazo establecido, pues te dicen, oye, pues no tengo personal, tengo mucho rezago y por ahí nos vamos haciendo con más meses, ¿no? y sí, no sé si fue el caso, como les comenté hace un rato, que muy al principio cuando se permitió rectificar todos estos datos que antes no, pues le costó mucho trabajo a la autoridad aceptarlo, identificar que efectivamente se acreditaba con la documentación solicitada, etcétera. Entonces esto hacía que mucho más tiempo todavía tardaran, sobre todo en la revisión de esa información o documentación para poder dar la autorización para las rectificaciones. Tal vez Así es el es. caso de ella. Sí, estuvo todo un cambio de paradigma en la autoridad. ¿Cómo ahora les voy a dar por escrito una autorización para que rectifiquen el RFC? Pues a mí sí me daba miedo a lo mejor de firmar alguna autorización de rectificación, ¿no? Pero bueno, contadora Balbina, a quien también saludo, ¿cuánto tiempo tenemos para rectificar pedimento por datos inexactos? Por datos inexactos, cualquier tiempo, siempre y cuando pues lo pueda hacer antes de que la autoridad se lo detecte para evitarse las multas, ¿no? Claro, Porque ya así es, dijimos al efectivamente. principio.
yo aquí he sostenido un principio que toda vez que las facultades de las autoridades caducan a los 5 años, ¿no? Pues yo debería tener el derecho para rectificar mis declaraciones aduaneras, como en este caso lo es el pedimento, pues también la misma cantidad de años, ¿no? Sin embargo, como vemos en algunos supuestos, nos establece máximo al día último de la presentación de la declaración anual para personas morales y no te fija tampoco en la de personas físicas, ¿eh? Y nos lleva hasta ese tiempo para poderlo aplicar la rectificación del año anterior, ¿no? Ok. Ignacio, retomando el tema de los globales complementarios. Ignacio, ya estás en los globales complementarios, perfecto. Me han solicitado realizar pedimentos de los años 2016, 17, 18. Han solicitado pedimento por año fiscal, pero entiendo que estamos en 2020. ¿Ya no es posible realizar los complementarios de ese año? Ahorita, si quieres, Anita, Sí. cuando lleguemos allá, eso. trabajamos este tema. Sí, ok. Seguimos, por favor, con la exposición. Sigan preparando sus preguntas. Ok, bueno, otros de los supuestos que tenemos para efectos de rectificación del RFC es cuando se trate de errores mecanográficos y está permitido hasta 3 caracteres. Evidentemente, hay que comprobarle a la autoridad con documentación que efectivamente se trató de un error mecanográfico, ¿no? A veces porque las teclas están seguidas o porque el 3 se parece a no sé qué, no sé cuánto, pero justo de eso se trata, que con la documentación que tengamos de soporte le acreditemos a la autoridad que se trata de error mecanográfico para que nos permita hacer esta rectificación. También establece la regla que no va a ser procedente hacer la rectificación del RFC cuando estemos en facultades de comprobación o en reconocimiento hasta que concluya. Y esto es porque posiblemente pudiera identificarse alguna irregularidad adicional. Entonces, por eso dice, sí te doy chance, nada más que te esperas hasta que concluya por si es que encuentro algo más o se tuviera que rectificar un dato adicional. ¿Ok? Ahora, otro supuesto es la rectificación del nombre y domicilio si se efectúa de manera simultánea con el RFC. Es decir, no solo me equivoqué en el RFC o no solo lo puse mal, sino que como puse el RFC incorrecto, también me traje el nombre y el domicilio incorrecto. Sí pasa, ¿eh? Sí pasa. Sí, claro. Entonces, sí, pero siempre y cuando sea simultáneo. No se vale que solamente voy a corregir el domicilio o solamente voy a corregir el nombre, porque aquí es con motivo de que te equivocaste en el RFC, es que en consecuencia hay que modificar nombre y domicilio. ¿Okay? Oye, aquí una pregunta de Teresita Ruiz. Si solo requiero rectificar el domicilio porque se colocó el nombre de una sucursal, entiendo el nombre o domicilio, y no el domicilio fiscal. Ok, lo vas a poder hacer, pero no con este fundamento. Esta regla de rectificación de RFC es para RFC y con estos supuestos. Entonces, no voy a estar en este supuesto, sino en otro genérico, por decirlo así, en el que pueda rectificar. Recuerden que ahora pues prácticamente podemos rectificar, porque además estos supuestos específicos se hacen con estas reglas. Si no están aquí, nos vamos a los genéricos, por así decirlo. ¿Okay? Perfecto. Otra pregunta más, tan interesantes las preguntas. Si pagué de más a la autoridad de derechos, dice María de los Ángeles, ¿puedo compensarlo en la siguiente operación sin tener que pedir permiso a la autoridad? Creo que esa la habías comentado hace rato o no. Sí, yo aquí te comentaría que el artículo 138 del reglamento de la ley aduanera nos establece cómo se aplica esta compensación, María de los Ángeles. Y efectivamente, si pagaste un derecho, un DTA, por ejemplo, demás, puedes compensarlo en la siguiente operación sin tener que pedir, tienes que hacer la rectificación, pero sin tener que pedir permiso. Esta es mi opinión. Y a compensarlo, a presentar un aviso de compensación. Sí, solo los supuestos específicos que requieren autorización son esos. Los demás, insisto, pues se van a los genéricos, ¿no? A regla general, así es. ¿Correcto? Ok. ¿Seguimos? Sí, por favor. Bueno, pues hasta ahí serían los supuestos en los que de manera específica la regla 612 me permite hacer la rectificación del RFC. Tenemos otra regla, que es la 613, que nos permite la rectificación en acuerdo conclusivo. Esto es
Cuando yo estoy en facultades de comprobación, es decir, en una visita domiciliaria, por ejemplo, me detecta la autoridad que tengo datos inexactos en mis pedimentos, los voy a poder corregir siempre y cuando yo haya solicitado la adopción de un acuerdo conclusivo y se presente el aviso correspondiente. Esto sí tiene una ficha de trámite, la 117A LA, que está en el anexo 1A de las Reglas Generales de Comercio Exterior, que también básicamente es la información general, y siempre y cuando hayamos solicitado acogernos a este acuerdo conclusivo, y entonces también puedo rectificar todos esos datos inexactos que en su caso me haya identificado la autoridad o que derivado de las observaciones que me está haciendo sea motivo que tenga que rectificar algún dato del pedimento, alguno o varios datos del pedimento. Ana Olivia, aquí déjame hacer un comentario nada más para nuestros amigos. En el presupuesto, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, se está buscando que se limiten el alcance de los acuerdos conclusivos, incluso en materia de comercio exterior, ¿eh? Entonces, por favor, los que estén de alguna u otra manera ahorita sufriendo con una revisión de gabinete o con una visita domiciliaria y quieran rectificar, aprovechen de una vez el que todavía tenemos acuerdo conclusivo. No vaya a ser que a partir del 1 de enero las limitantes para promoverlo sean mayores y si ya están en esta fase donde puedan promoverlo, por favor hagan uso de esta figura interesante. Ok, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí vamos a mencionar algunos de los supuestos específicos de rectificación que la propia ley o su reglamento nos permiten. Esto es, por ejemplo, cuando vamos a ampliar o solicitamos una prórroga de plazo en las exportaciones temporales, por ejemplo. Yo importé de manera temporal una mercancía, la traje para algo en específico y el tiempo que me daba la ley no fue suficiente. Puedo solicitar una ampliación o por prórroga y con motivo de esto es necesario rectificar el pedimento, porque recuerden que en el pedimento se ponen los plazos o bueno, se contabilizan los plazos, entonces a efecto de que la autoridad no vaya a requerirles, porque si no rectificamos se va a concluir el plazo, entonces una vez que tengamos que hacer esto, debemos de realizar la rectificación para ampliar ese plazo. Para el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, pues a lo mejor en reconocimiento, detectaron que no cumplí o al cambio de fracción arancelaria, ahora debo de cumplir con alguna de las regulaciones de normas, por ejemplo, de las que se permiten, y entonces como en su momento no lo mencioné en el pedimento original porque aparentemente no tenía que cumplir, ya sea porque omití o por el cambio de fracción, etcétera, necesariamente tengo que hacer una rectificación para entonces ahora plasmarla en ese pedimento de rectificación que al final es como un anexo, por llamarlo de alguna forma, de mi pedimento original. Para compensar saldos a favor o solicitar devolución, que ya hablamos un poco de esto, corregir el valor en aduana de mercancías determinadas en forma provisional, también lo que comentábamos hace rato, sobre todo en el tema de hidrocarburos, ¿no? Que tienes un valor provisional y hasta después te das o tienes los elementos suficientes para conocer el valor, pues hay que rectificar. Al final del día son de los supuestos que están plasmados en las reglas, pero estos están de manera específica en la ley, en el reglamento, y por eso los estamos mencionando. Para corregir la base gravable y pagar contribuciones adeudadas actualizadas, lo que comentaban hace rato, también si dejé de pagar y tengo que pagar, pues no requiero autorización, al contrario, ve y págale a la autoridad, va a estar feliz de que lo hagas, ¿no? Claro. La siguiente, por favor. Aquí nos hace una pregunta María de Los Ángeles. María de Los Ángeles, muchas gracias por tu participación. Dice, mi proveedor es italiano, en su factura indica 2 números, uno de IVA y uno de código fiscal. Si me di cuenta que hemos tomado para algunos pedimentos el que indican ellos para IVA y en otros pedimentos tomamos el que indica fiscal, ¿no hay problema o cuál debí tomar y debo rectificar para homologar ese número?
Pues en realidad yo creo que aquí lo que tenemos que saber es cuál de los dos es el valor real de la mercancía. No, pero Porque, solamente habla del, dos números, dice, uno de IVA y uno de código fiscal. pero no sé a qué se refiere esos. Sí, más bien sería muy bueno saber ahí cuáles son los números. Y los números como de RFC, Ángeles, el Tax ID, ok, es el tax. Tax Estamos ID. hablando del tax nada más. Ok. Este, pues realmente no sé cuál de los dos es el que debiera de declarar cuál es el correcto. Más, ese yo creo que más bien lo tenemos que revisar. No quisiera dar una respuesta de la cual no estoy segura. Ok, yo aquí te diría, María de los Ángeles, en el anexo 22, el instructivo de llenado, para llenar el pedimento, nos establece el número de identificación fiscal, ¿no? El que ocupe tu proveedor para efectos fiscales. Es el que debes de colocar. Si colocaste uno distinto, pues obviamente está mal. Aquí también yo te diría que no nada más es rectificar, más bien es rectificar el campo relativo al número de identificación fiscal, pero también el código, para que tengas tú una homologación al respecto. Sí, porque si no, no le van a coincidir y en algún momento que le revisaran puede ser motivo de observación. Nora nos hace un comentario. En alguna ocasión nos indicó un agente aduanal, en el caso de una temporal, que no se podía solicitar una prórroga, que se debía retornar y nuevamente importarla temporalmente. Es por eso que ya existen las exportaciones virtuales, pero aún así en aduanas ponen muchos peros. Efectivamente, Así efectivamente. es. Sin embargo, en los casos que sí se permiten las prórrogas es cuando hay que hacer la rectificación para que el plazo quede plasmado en el pedimento para efecto de llevar la contabilización pues de ese plazo, ¿no? A nivel sistema, que es lo que se hace. Ok, para Galaxy M31 y para Ignacio, que me están haciendo preguntas del global complementario, ahorita las hacemos, nada más vamos a llegar un poquito a ese tema para estar en contexto todos. Pero ahorita hacemos las preguntas. Muchas gracias por su participación. Las que sigue adelante, por favor. Ok, estos son los puestos específicos de reglas que son de los que de alguna forma ya hemos estado hablando en estos minutos anteriores. Es para rectificar el peso bruto o volumen. Estas son como de las generales, de las que no requerimos autorización, las que denominamos de alguna forma generales, para rectificar el peso bruto o volumen, incluso después de activado el mecanismo de selección automatizado, tratándose de mercancía a granel. Aquí, como saben, la mercancía a granel, pues tenemos nuestro certificado de peso o volumen y puede ser que aquí esté variando este valor del peso y podemos rectificar incluso después de haber activado. ¿Por qué? Porque incluso con motivo de eso pudiera haber diferencia en el pago de contribuciones dependiendo de qué tanto sea la variación. Cuando hagamos una retransmisión del número de acuse de valor y en su caso el e-document, si por alguna razón tengo yo que hacer una retransmisión, es decir, un nuevo acuse de valor y por lo tanto se genera un nuevo e-document, también se permite hacer la rectificación para señalar estos dos documentos. La cantidad de mercancía, tratándose del desistimiento parcial de exportación, yo dije que iba a exportar tal cantidad de mercancía y al momento de hacer la operación finalmente ya no se fue toda esa, entonces me permite la disposición aduanera hacer la rectificación para corregir la cantidad de mercancía. En este caso va a ser para disminuirla. La cantidad de mercancía cuando sea inferior en más del 2% a la asentada en el certificado de peso o por el sistema de pesaje, tratándose de despacho por lugar distinto, que es un poco similar a lo del primer punto. Es derivado de esto, cuando hago yo la descarga, puede que vaya variado la cantidad de la mercancía y se da un límite, que es el 2%. Si yo rebaso ese 2%, es cuando ya tendría que hacer una rectificación de mi pedimento para poner la cantidad adecuada o la que sea la correcta. Y esto lo debo de hacer los primeros 10 días de cada mes, dado que es este tipo de operaciones de despacho por lugar distinto, pues tengo, digamos, este beneficio o esta posibilidad de hacerlo durante los primeros días
de cada mes para corregir esta cantidad. ¿Ok? Así es. La cantidad de mercancía en importación de gas, similar también al esquema anterior, con diferencia nada más que aquí es el 5% y son 30 días posteriores a que se haya hecho la operación, cuando yo estoy en posibilidad de identificar cuál es la diferencia y hacer mi R1 para poner la cantidad correcta del gas que se haya importado. Y para asentar el identificador correspondiente y el número correcto de partes 2. Puede ser que haya hecho mal mi cálculo de cuántas partes 2 necesitaba yo para sacar el total de la carga que llegó en un buque, a granel principalmente. Dije que a lo mejor eran 20 partes 2 y resulta que ya voy en la 18 y todavía me falta mucho. Bueno, voy a corregir y tengo entonces que hacer una rectificación para decir cuántas partes 2 más adicionales necesito para poder sacar el total de la carga. ¿Ok? Ok. El siguiente, por favor. Para rectificar el valor en caso de retransmisión de manifestación de valor. Aquí también, si por alguna razón yo tengo que modificar mi valor de las mercancías, pues tengo que hacer nuevamente una manifestación de valor. Me lo permite la regla 611. Bueno, más bien en términos de la regla 611 tendría que hacerlo para poder rectificar. Cuando haya errores en el número de identificación vehicular antes de la conclusión del reconocimiento aduanero. Esto es de los que requerimos autorización si estamos en las fracciones que comentamos hace un rato, y estas son de las solicitudes que se hacen ante ACAJA, porque es antes de la conclusión del despacho y es en formato libre. En términos de la regla 3721, podemos corregir fracción arancelaria, el certificado, EUR1 y el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. De las posibilidades que me permite esta regla para poder corregir estos datos y por lo tanto tengo que hacer un pedimento de rectificación. Finalmente tenemos también acá fracción arancelaria, cantidad y unidad de medida de la tarifa para aplicar el beneficio de la regla octava. Si obtuve una regla octava posterior a que haya hecho mi despacho y con motivo de la aplicación de la regla octava tengo que modificar estos campos, también me es permitido. La cantidad de mercancía en pedimentos consolidados, ¿no? Cuando estuve pasando mis remesas por alguna razón no tomé la cantidad correcta de las remesas y al hacer el pedimento consolidado pongo una cantidad errónea, también puedo hacer la rectificación del mismo para corregir este campo. Y las empresas con revisión en origen, pues de por sí ya tienen muchos beneficios, pues ellas pueden corregir la secuencia, la fracción arancelaria, la clave de la unidad de medida de comercialización, la cantidad, la clave de unidad de medida de la tarifa, descripción, importe del precio unitario, marcas, números, pues muchos de los datos que están establecidos en el anexo 22 para declarar en el pedimento, pero pues al ser una empresa con revisión en origen, pues de por sí ya tiene diversos beneficios, porque no iban a permitirle rectificar todos estos cambios, ¿no? Claro. La siguiente, por favor. Antes de, nos están preguntando por aquí, Anita, dice Ignacio, en operaciones de depósito fiscal en 2018, en ese entonces existía el beneficio o facilidad de ingresar mercancía con carta de no comercialización, fracción 8 del artículo 10, para el caso particular de NOM 3. Pero a mediados del 2019 se derogó esta facilidad y hay un oficio por parte de Economía que al realizar las extracciones de depósito fiscal es necesario presentar el certificado del NOM correspondiente. El depósito fiscal solicita la rectificación al A4, declarando el certificado correspondiente cuando en su momento sí se podía ingresar de esta forma. ¿Es factible realizar la rectificación? Sí, yo creo que posiblemente necesites acercarte con la Administración Central de, ¿cómo se llama? ACMA, Modernización Aduanera, porque hay algunas rectificaciones que no se pueden hacer a nivel sistema, me refiero, de manera
directa, digamos, requieren abrir el sistema o abrir ciertos campos. Como bien dices, en su momento, pues la operación fue correcta y no tenías que declarar ni el identificador, ni el número, ni nada, ¿no? Hoy día te lo están exigiendo y posiblemente el pedimento que está ahí, el A4, pues como se hizo en base a esas disposiciones vigentes en ese momento, no lo puedas modificar. Entonces, lo más probable es que tengas que solicitar el apoyo de esta central de modernización aduanera para que te permitan rectificar el pedimento, porque es un hecho que lo vas a tener que hacer para que puedas, pues de alguna manera regularizar esa operación, dado que ya emitió la opinión la Secretaría de Economía. Bien o mal, ya la emitió en ese sentido y por lo tanto hay que acatarla. Claro, ¿no? Interesante tip ahí, interesante para nuestro amigo Ignacio. Sergio Vázquez nos dice, dependiendo de la temporalidad, sí se puede ampliar el plazo por medio de rectificación. Hay claves que sí se puede y hay claves que no. Y además tiene que ser antes del vencimiento, de vencido el plazo original. Y únicamente se puede emplear en una ocasión, generalmente. ¿Estoy en lo correcto? Sí, no todas las temporales tienen la posibilidad de ampliación o prórroga. Son las específicas que se mencionan o en las reglas o en la ley o en el reglamento. Y efectivamente, la mayoría son por única vez que se puede ampliar el plazo y las claves van en ese sentido. Si un pedimento de importación temporal de vehículos, por ejemplo, no se permite, obviamente esa clave no se va a permitir. Claro que la clave prácticamente puede ser la misma, pero que recuerden que los identificadores son los que van de alguna manera individualizando el tipo de operación. Entonces, puede ser por clave o puede ser por el identificador que nos lleva a la operación específica en la que sí o no se va a permitir rectificar para ampliar el plazo, siempre y cuando se cuente ya sea con la autorización o que la propia disposición normativa de manera específica me lo señale. Excelente, perfecto. Galaxy MX31, si en operaciones de importación de 2018 que requieren padrón sectorial, en donde la factura comercial se digitaliza, dicha factura no cumple con los requisitos de la 318, pero dicha enmienda nunca se realizó o presentó, ¿se tendría que rectificar el pedimento y anexarla como document o solo elaborarla y agregarla al expediente de comercio exterior? Pues yo creo que sí debes de hacer la rectificación porque te vas a quedar como trunco en la corrección de esa operación. Entonces, si ya te diste cuenta, lo vas a corregir, lo idóneo es que también hagas el pedimento de rectificación porque al subir un nuevo e-document tienes un nuevo número de ese e-document que es el que vas a tener que poner en tu pedimento de rectificación para cerrar el círculo de esa corrección que estás haciendo. Ok, se tendría que rectificar. Ok, perfecto, muy bien, ya esa parte ya la vi. Me indican para encender mi audio, por favor. Por ahí nos están preguntando. Ok, por ahí está la respuesta. Adelante, por favor, estamos en muy buen tiempo. Ha habido mucha participación, Anita. Vamos con pedimentos globales complementarios. Yo, licenciada Olivia. Adelante, por favor. Teresita Ruiz, en su lámina anterior, por favor. Ahí habla de rectificación por cantidad de mercancía. Pregunta, en cuanto a cantidad de mercancía en pedimentos consolidados, entendemos de mi total. ¿El por qué la pregunta? Porque yo muchas veces he presentado rectificaciones ante la aduana y me dicen, no puedes eliminar una partida. Digo, sí, porque tengo el beneficio de la regla X. Me dice, no. Te dice disminuir, pero no quitar una partida. Bueno, pero si lo ves de manera total del pedimento, finalmente es mercancía. Ahí, ¿qué podríamos entender por cantidad de mercancía, no? Yo podría definir que te da el beneficio de aumentar o disminuir incluso partidas completas, porque finalmente es mercancía de un pedimento total. Claro, al hablar de cantidad de mercancía, así de manera general, no dice solo para aumentar o solo para disminuir. Por lo tanto, yo pienso que el criterio que tú tienes es el correcto. El hecho de que quieres disminuir o eliminar una partida es porque el total de la cantidad de la mercancía que estaba en esa partida es el que vas a corregir. Así es, he tenido casos donde me dicen, ¿sabes qué? De la, no sé,
de mi total de mercancías ya no se fueron las de la partida 16. ¿Qué hago? Pues tengo que suprimir toda la partida, ¿cierto? Claro, Entonces, si porque tenía 20, me quedan 19, pero la autoridad no te permite hacer eso. no te permite, ajá, no te He tenido permite, casos donde incluso me han ajá. rechazado solicitudes de rectificación por ese tema. Pero aquí me interesa su opinión en saber qué se puede interpretar como cantidad de mercancía, ¿no? Tanto para aumentar, disminuir cantidades en alguna partida o incluso suprimir alguna partida totalmente. Sí, como te comentaba, yo coincido con tu criterio. Cantidad de mercancía en general no significa solo aumentar o solo disminuir, es lo que yo necesite para corregir la cantidad de mercancía. Pero si no mal recuerdo, este no es uno de los supuestos que requieran autorización. ¿Por qué has tenido que pedir autorización para corregir cantidad de mercancía? Vamos, por decirlo por autorizaciones, porque en el área de justificaciones a veces por un error de validación, tenemos que mandarlo a solicitar y ahí es donde viene el vía crucis, ¿no? Pero por eso me interesaba su opinión para, pues ahora sí que tener otro panorama. Claro, yo así lo interpreto y lo que tal vez te sugeriría es, ¿por qué no le haces la consulta a Caja, ¿no? En este sentido de que, bueno, pues la ley me permite, bueno, en este caso es una regla, me permite modificar la cantidad de mercancía en pedimentos consolidados. La mercancía que yo quiero modificar son tantas piezas que equivalen a una partida, por lo tanto voy a eliminar una partida, pero con motivo de que la cantidad total de esa partida es la que voy a corregir para que a Caja se pronuncie al respecto y yo espero que tengas la opinión positiva y con la opinión positiva de Caja puedas ir a la aduana en donde no te permiten hacer esta rectificación y la puedas llevar a cabo. Muchas gracias, licenciada Olivia. A tus órdenes. Interesante todos estos temas, Anita. La verdad es que sí, son muchos supuestos, ¿no? Arturo. Adelante, perdón. ahí Nora quería, primero en tiempo, primero en derecho, Sergio, le damos la palabra a Nora. Perdón, es que ahí sí quiero hacer un comentario. O sea, sí tienes razón en hacer tu pregunta en relación a cantidad, pero recuerda tú que en el momento en que tú quieres suprimir totalmente una partida, no nada más estamos hablando de cantidad, sino ahí ya estás involucrando toda la cuestión de fracción arancelaria, descripción, volumen, peso, unidad de medida, o sea, todo lo que engloba una partida. Es por eso que yo creo, el personal de la aduana te indica que no se puede realizar esa rectificación. Tienes razón, Nora, sin embargo, habría que revisar si todos esos campos que se afectan con motivo de quitar o eliminar toda una secuencia son de los campos que se permiten, porque al final del día, como hemos estado comentando ahorita, la mayor parte de los campos ya se pueden rectificar, ¿no? Habría que ver. Perdón, Anita, te lo comento porque tuvimos un caso en específico en donde realmente no venía una mercancía al momento de importarse, aunque traía una revisión en origen y es un PIRO que le permite a la empresa realizar ese tipo de rectificaciones porque se dan cuenta hasta el momento en que llega a almacén qué es lo que realmente llegó. Ese es el criterio que nos estaban indicando. Dice, es que no nada más engloba lo que viene siendo la cantidad. Tú ya ahí ya me estás señalando que tengo que suprimir y es lo que yo comentaba, o sea, ya es toda la cuestión de descripción, fracción arancelaria, cantidad, unidad de medida, o sea, todo lo relacionado a lo que viene siendo una partida como tal. Ese es el criterio que nos dieron en ese momento la autoridad. Es por eso que sí necesitaban o sí tuvimos que presentar
la solicitud para realizar la rectificación. Pero al final del día sí les autorizaron. Sí, después de un año y medio más o menos. Okay. Bueno, Pero sí, bueno, ahí también estaba involucrado lo que vienen siendo también pago de aranceles, pero sí, al final, si se hace toda la comprobación debidamente, no hay objeción por parte de la autoridad en realizar esa autorización. al menos en Claro. esta experiencia, porque no lo Exacto, podemos adoptar como regla general. Pero bueno, exacto. adelante. Gracias. Oigan, pues qué interesante cafecito. La verdad es que se está poniendo muy, muy interesante. A mí me gustaría mucho, Sergio, si me aguardas tantitito, para continuar con los siguientes, las No, sí, láminas, para era poder lo terminar. mismo que dijo Nora, Ah, sí, se pusieron sí, de acuerdo. me Qué leyó la bueno, memoria y te leyó. Y la idea. y te robó la participación. Perfecto. Ajá. Muy bien. Continuamos entonces, por favor. Bueno, al menos sirve para saber que ese es el criterio de la autoridad, ese es el motivo por el cual te han estado negando la posibilidad de rectificación, pero pues como ves, si eres persistente como Norita, se logra. Así es, así es. Además, para esto es el Café Habanero, para compartir estas experiencias. La que sigue, por favor. Ok, la siguiente lámina, porfa, porque ya estábamos en la otra. Ahora sí, vamos a iniciar ya con el tema de los pedimentos globales complementarios, ¿ok? La primera regla se refiere para el pago de contribuciones de pedimentos de importación definitiva. Esto es cuando yo tengo que ajustar el valor en aduana, dado que estamos hablando de importación definitiva, durante un ejercicio fiscal con pedimento global, siempre que no existan saldos a favor, porque está la otra regla cuando hay pago de lo indebido. ¿Okay? Entonces, aquí básicamente el beneficio es que puedes hacer un pedimento global por todo tu periodo, todo tu ejercicio, todo tu año. No tengas que estar haciendo uno por uno de cada uno de los pedimentos en los que identificas que tienes que hacer un ajuste de tu valor en aduana, tengas que hacer N cantidad de pedimentos, sino con uno puedes englobar. Justamente a eso se refiere el concepto de global. Estos pedimentos los puede hacer prácticamente quien quiera, siempre y cuando tenga que corregir este valor o ajustar el valor en aduana. Lo que vamos a hacer es en descargos asentar los pedimentos que vamos a modificar o respecto de los cuales vamos a hacer el ajuste y obviamente los documentos soporte para poder acreditar esta situación. Evidentemente se va a tener que actualizar la cantidad que vamos a pagar de ese valor en aduana de la mercancía en términos del 17 del Código Fiscal de la Federación, en su caso pagar los aprovechamientos, los recargos también, y desde qué momento vamos a considerar esta actualización y recargos, desde la fecha que se realizó la importación definitiva y hasta que se efectúe el pago, dado que vamos a tener todo un año, todo ese periodo para poder hacer este ajuste y pagar, pues sí nos dan ese beneficio, pero no dejan de percibir lo que se refiere a actualización y recargos. Cuando se detecten irregularidades en el valor, se podrá aplicar el beneficio siempre que se informe por escrito y se pague la multa correspondiente a la autoridad por cada uno de los pedimentos. Lo que hace rato comentábamos, ¿cuánto tengo que pagar multa? Si en algún supuesto específico me lo establece alguna disposición. En este caso dice que sí, pero siempre y cuando informes por escrito que lo vas a hacer, vas a ocupar este beneficio, pero además vas a pagar la multa correspondiente por cada uno de esos pedimentos en donde piensas o quieres aplicar este beneficio. ¿Cuándo debo de presentar este escrito para informarle a la autoridad que me voy a acoger al beneficio? Si estoy en visita domiciliaria, hasta antes de que la autoridad correspondiente, la que me está visitando, emita el acta final. En revisiones de gabinete, hasta que emita la autoridad el oficio de observaciones.
Una vez presentado este escrito ante la autoridad, cuentas con 10 días para presentar tu pedimento global complementario en donde vas a cumplir con los requisitos que te está solicitando y puedas hacer el pago correspondiente, ya dijimos, con actualización y recargos en su caso, ¿no? También los aprovechamientos si es que fuera el caso que tuviéramos que pagarlos. Y también la regla establece que este beneficio también es aplicable a las empresas con programas IMEX en sus pedimentos de importación temporal, porque en términos generales es para la importación definitiva, sin embargo, a las IMEX también se les está dando este beneficio tratándose de las importaciones temporales de los insumos que realicen las mismas. ¿Ok? Ok. Pasamos a la siguiente. La siguiente básicamente se refiere a lo mismo, solo que este es para ajustar el valor comercial. Dado que estamos hablando de mercancías de exportación definitiva, aquí lo que tenemos es valor comercial, no valor en aduanas, y por lo tanto el procedimiento y los requisitos básicamente son los mismos. Que no tengas un saldo a favor, que en el bloque del pedimento, conforme al anexo 22, en el bloque correspondiente a los descargos, se mencionen los pedimentos objeto del ajuste, si son 5, si son 10, son 20, los que vayas a considerar dentro de este pedimento global, tienes que mencionarlos y al igual que la regla anterior, los documentos soporte o con los que vas a acreditarle a la autoridad. También tendrás que actualizar en términos del 17A del código las contribuciones, vas a pagar recargos y también tiene que ser desde la fecha en que se realizó, en este caso debería ser la exportación definitiva y hasta que se efectúe el pago. Aquí es el esquema similar, insisto, al anterior, solo que estamos hablando del valor comercial. Y cuando se detecten irregularidades, también se puede aplicar el beneficio igual cuando hagas un escrito señalándole a la autoridad que te vas a acoger a este beneficio y también tendrás que pagar la multa correspondiente por cada uno de los pedimentos a los que le vas a aplicar el beneficio. Lo mismo sucede si tú estás en visita domiciliaria, tienes que presentar esta solicitud o escrito antes de que se emita el acta final y en revisión de gabinete antes de que la autoridad emita el oficio de observaciones. Una vez presentado, igualmente tendrás 10 días para realizar tu pedimento global complementario, cumpliendo con los requisitos, pagando la multa y evidentemente las contribuciones correspondientes en esos términos. Perfecto. Aquí ahora retomo la pregunta que nos había hecho Ignacio hace un ratito, que creo que ya lo había planteado, pero bueno, a ver, retomando el tema de los globales, me dice, me han solicitado realizar pedimentos de los años 2016, 17 y 18. Han solicitado pedimento por año fiscal, pero entiendo que estamos ya en 2020. ¿Ya no es posible realizar los complementarios de esos años, Anita? Pues, si la propia autoridad se los está solicitando, hay que hacerlos, porque es la manera con la que de alguna manera la autoridad va a considerar que está regularizando sus operaciones, ¿no? En caso de que el sistema no le permita, sería algo similar a lo que comenté hace rato, con la indicación de la autoridad acudir a la Central de Modernización Aduanera para decirle, ábreme el sistema porque tu autoridad me está solicitando que realice estos pedimentos globales complementarios aun cuando son de años anteriores al ejercicio fiscal que se está realizando. Ok, Galaxy M31 casi nos hace una pregunta muy similar. Dice, en relación a los pedimentos globales complementarios, en la segunda modificación de las reglas de 2018, el procedimiento del pedimento global complementario es modificado en su primer párrafo para permitir utilizar dicha prerrogativa sin limitación a la declaración anual. ¿Ya no es aplicable? No, bueno, si esa regla ya no está vigente, si esa es la pregunta, ¿o no la entendí correctamente? Sí, que ya no, yo entiendo que ya no, ya no es necesario, ya no es una limitación la presentación de la declaración anual. Ah, no, pues sí, evidentemente sí. En su momento estuvo vigente, ahorita ya no, pues ya no está esa limitante. La regla sí está vigente, nos comenta. Ok, sí. A ver si me regresas a la lámina anterior, por favor. Regresamos a la 621, por favor. Ajá.
La otra. Ahí. Ajá. Pues no recuerdo que tenga esa limitante. Habría que revisar la regla, pensé que aquí decía. Pero bueno, el tema es que si en la regla específico dice, pues sí está la limitante, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. En caso, Rocío Fernández, gracias por tu pregunta. En caso de omisión de datos en varios pedimentos, ¿se puede hacer un pedimento global complementario siempre y cuando se realice dentro del ejercicio fiscal? Si vamos a ajustar valor, sí, porque estos pedimentos globales son para eso. Si no, si solamente voy a rectificar un dato porque está incorrecto, pero con motivo de eso no voy a ajustar valor, Es pues básicamente para rectificar la omisión de un identificador. Nos complementa la pregunta. no, entonces es la regla general. Recordemos que los supuestos específicos que están en las reglas son para esos. Los que no, nos vamos a los generales. Exacto, el global complementario de la 621 es para ajustar el valor en aduana cuando hayamos dejado algo de pagarle al fisco federal, ¿no? Y en el caso de la 622, entiendo, es para ajustar el valor de las exportaciones que hayamos declarado en el año y que tengamos que ajustar. Correcto. Ok, perfecto. Si pretendo ajustar valores, pero adicional, quiero corregir el método de valoración de todas las operaciones de un año, ¿es posible? Sí. Sí, siempre y cuando nos vaya a afectar el valor. O sea, los globales son para valor, pero si adicional tienes que corregir otros datos, pues puedes aprovechar, ¿no? Método de valoración básicamente. Perfecto. Muy bien. La siguiente lámina, por favor. ¿Más preguntas? Ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero creo que ha sido un café muy, muy sabroso. Pues adelante, por favor. Básicamente ya terminamos. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues yo les quiero indicar que si requieres mayor información, asesoría en materia de aduanas y comercio exterior, que es donde estamos parados ahora en este tema con la licenciada Ana Olivia Oregel, pues que ahí está su correo, olivia.oregel@adnabogados.com.mx, o su celular, incluso si le quieren llamar. Recordemos que ella tiene una gran experiencia en esta materia. Por supuesto que hay casos específicos. Ese es el riesgo de estar en Café Aduanero, de que nos presentamos aquí y ustedes hacen las preguntas y esperamos haberle dado respuesta a todas. Si no, pues tenemos por ahí esta oportunidad de seguirnos comunicando para entender bien su problema y poder darle solución. Recuerden que estamos a sus órdenes. Anita, muchas gracias. Arturo, ¿puedo hacer una pregunta? Ah, sí, claro, Sergio, adelante. Oye, mira, el 185 fracción 3 me habla de que tengo que pagar de 1,800 a lo establecido en la 184 fracción 2. Okay. Y me dice, omitan presentar los documentos o informes requeridos por las autoridades aduaneras dentro del plazo señalado en el requerimiento o por esta ley. Entonces ya no entendí esta multa, ¿por qué se va a pagar en...? Porque esa es la que te está aplicando la autoridad en la regla. Como no hay a lo mejor una multa específica, te dice, paga esta. A lo mejor no le encuentras mucho sentido, ¿no? Pues oye, como que no me cuadra, ¿no? No me cuadra, ¿no? Pero justamente la ley, la autoridad te está diciendo, págame esta aquí, págame esta multa aquí, porque cuando tengas esta situación. Yo es lo que te contestaría. Perdón, pero fue el 185 fracción tercera la que leíste. Segunda, y me refiere a la 184 fracción tercera. Ok, sí, pues es la que está establecida en la regla. Ahí sí nosotros no tuvimos nada que ver. Yo no fui, Sergio. Bueno. Ok, dale, perfecto. Pues, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sigamos conectados. Por favor, la siguiente lámina. Recordemos, los estamos invitando a ya son los últimos días para inscribirse a nuestros diplomados práctico en comercio exterior y aduanas y a nuestros diplomados especializados en comercio exterior que están próximos a iniciar. Conocimientos básicos y no tan básicos en el primero y conocimientos especializados en el segundo. Por favor, no dejen de pedir informes e inscribirse para que tengan la oportunidad de seguirse capacitando con nosotros. Adelante, la siguiente lámina.
No quiero despedir a Ana Olivia sin antes agradecerle el que haya participado en este Café Aduanero el mes de septiembre. Ana Olivia, muchas gracias. Vamos a seguir estando en contacto para otros temas que domines. Les comento que la siguiente semana no vamos a hacer un Café Aduanero. Vamos a regresar dentro de 15 días con un tema por demás importante, que son las inspecciones laborales que están dentro del marco del TEMEC. Nos va a acompañar el licenciado Wenceslao Hernández, que él lleva el área laboral en ADN Abogados. Él está trabajando con varias empresas desde hace muchos años y está preparando este Café Aduanero para ustedes. También les quiero invitar al 30 de septiembre. Estamos haciendo caso a sus comentarios, a sus peticiones, donde nos dijeron, hablemos del TEMEC. Bueno, también nos dijeron, hablemos de INEX. Vamos a tener a un experto en la materia, que es el maestro Jorge Alberto Moreno Castellanos. Nos va a hablar el día 30 de septiembre en punto de las 6:30. Arrancaremos con el programa de Café Aduanero tratando el tema gestión de riesgos aduaneros en empresas INEX. Todo un especialista en materia de seguridad de la cadena de suministro y riesgos aduaneros. De verdad, estamos preparando mes con mes un programa muy interesante para ustedes. Les agradezco mucho el que nos hayan acompañado. Y la siguiente lámina, por favor, también para el día 23 de septiembre los quiero invitar. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Este es nuestro siguiente Café Aduanero. Por favor, la siguiente lámina. Vamos a hablar de inspecciones laborales, como lo comentábamos. Y la siguiente lámina también los quiero invitar al programa que estoy trabajando con ISEF, Instituto Superior de Estudios Fiscales. El día 23 de septiembre a las 11 de la mañana vamos a tocar puntos relevantes de la nueva ley de los impuestos. Para el que se lo haya perdido aquí en Café Aduanero, vamos a tener este programa con el licenciado Alfonso Fernández González, donde vamos a hablar de todo lo que ha estudiado acerca de los cambios en materia de la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Ana Olivia, muchas gracias. A todos nuestros amigos, muchas gracias por esta transmisión. A mi equipo de trabajo también les agradezco mucho el que nos hayan apoyado y nos vemos en la próxima. Nosotros somos ADN Abogados Corporativos. Este es el área de comercio exterior, quien les trajo a ustedes este programa de Café Aduanero. Hasta la próxima.